Y bien, hemos invitado a Juan Cheput, alto dirigente de Perú Posible, para hablar acerca de, en fin, la segunda vuelta, las opciones frente a la segunda vuelta. Juan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, usted fue muy crítico hace unas semanas acerca de esta migración de, digamos, técnicos profesionales vinculados a Perú Posible hacia Gana Perú. Y respecto de la posibilidad incluso de ir en una, de formar alguna clase de alianza, se habló hasta de un cogobierno con Gana Perú. Pero me parece haber escuchado en alguna entrevista recientemente o ayer que usted habría cambiado de posición. ¿Cuál es su posición sobre este tema ahora? Bueno, yo no puedo adelantar todavía mi posición, pero sí estoy manifestando cuál es el escenario que se viene este día domingo. Ahora, respecto a la migración de los candidatos, efectivamente yo tuve una posición crítica y la mantengo. Yo creo que no fue oportuna que en una semana después del último proceso electoral ellos estén cambiando hacia un apoyo hacia el señor Ollantumal. Creo que deberían haber esperado el proceso de reflexión que ha habido en todos estos días respecto a las dos candidaturas. Perú Posible manifestó en un comunicado que no iba ni con Ollanta Humala ni con Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque los dos tenían serias ausencias de credenciales democráticas y que esperábamos que en el transcurso de los días nos den precisiones para así morigerar nuestra posición y poder tomar una eventual acción de apoyo hacia alguna de las candidaturas. Ha transcurrido este tiempo y nosotros estamos viendo el comportamiento de las dos candidaturas. Y por otro lado, si a eso le agregamos un componente que desde nuestro punto de vista es básico, que es fundacional inclusive, que tiene que ver con la oposición permanente a Alberto Fujimori durante la década del 90, pues podríamos indicar que la posición final de Perú Posible podría inclinarse o entre la libertad de la militancia para optar por una opción u otra, incluyendo el voto viciado, o el apoyo a Ollantumal. Es algo que tendremos que definir este 22 de mayo. O sea que digamos, se inclina en buena cuenta hacia Ollantumal, promedio. Bueno, todavía no hemos decidido, pero definitivamente nosotros creemos, al menos un fuerte sector de la militancia, de la dirigencia inclusive, que una opción de Keiko Fujimori no representa un desarrollo para el país. Representa una opción de cambio para el país y no sería lo mejor para el Perú en estos momentos. Nosotros vamos más allá del ámbito económico. Nosotros también creemos de que tiene que haber un fuerte componente de inclusión, algo que tiene que ver con el desarrollo institucional del país y el riesgo político. Pero las dos opciones, digamos, representan inclusión, ¿no? Inclusión social, precisamente eso es lo que representan frente a otras, frente al propio Perú Posible, frente al PPK. Digamos, las dos son, en el caso del fujimorismo desarrolló una política muy inclusiva, ¿no? En el caso de Ollantumal está haciendo un planteamiento inclusivo también. Entonces, por ahí no puede ir la diferencia, me imagino. Bueno, la diferencia va por otro lado. ¿Por dónde? En términos personales, yo creo que si vamos a circunscribir todo el ámbito económico, estamos equivocados. Acabo de escuchar a Pedro Pablo Kuczynski. El ámbito económico es absolutamente importante. Es importante, porque depende del futuro del país de eso. Está bien, pero no es lo único. La propia democracia depende de que haya un crecimiento acelerado. Y te voy a explicar por qué no es lo único. Cuando el Perú no obtenía el grado de inversión, habían dos componentes en los cuales éramos sumamente débiles: el riesgo político y la ausencia de institucionalidad. Era por eso que Moody's no nos daba el grado de inversión, que era el más reacio a otorgarlo en el incremento, ¿no?, respectivo. Cuando nosotros analizamos las dos candidaturas, vemos que las dos tienen un alto componente de conflictividad social. Y en el caso de la falta de respeto a las instituciones, pues si miramos el pasado del fujimorismo, vamos a ir a tener un mayor peligro. Pero por lo tanto, no podría ocurrir con el fujimorismo lo mismo que ha pasado con Alan García. Es decir, que por diferenciarse de su primer gobierno, se pase al otro extremo. Es decir, se convierte en ultra institucionalista, así como Alan García se ha convertido en ultra, digamos, partidario de la inversión que en su primer gobierno rechazó. Claro, y también podríamos otorgarle la misma concesión a Ollantumal de que no sea un Chávez, sino un Lula o un Mujica. Él todavía no ha sido Chávez, todavía no ha sido pero nada. En todo caso, en el supuesto de que sea gobierno. Yo creo que los dos... Él no tiene una ejecutoria todavía en ese terreno. Bueno, pero tiene una bancada. Que él quiera, digamos, de alguna manera limpiar o... No, pero tiene una bancada que ha demostrado respeto por la democracia en estos 5 años. Y por otro lado también ha sido persuadido por una serie de personas para que modifique su plan de gobierno y ha dado señales
reales de modificación. Esas son las percepciones que nosotros estamos viendo en estos días. Cuando en el otro lado, en el caso de Keiko Fujimori, le pedimos que cambie, o se le solicita que cambie su gobierno, y salen voceros como Rafael Rey a decir que no lo van a cambiar, insisten en el mismo. Que no van su plan de gobierno, pero ¿para qué tendrían que cambiar su plan de gobierno? Bueno, tendría que cambiarlo para que de esa manera manifiesten cosas más certeras, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, el respeto a la institucionalidad, que van a hacer en materia de inclusión social, y ser más precisos. Porque si analizamos con absoluta frialdad los dos planes de gobierno, los dos son un conjunto de aspectos que no llegan a ningún nivel de detalle. Pero, por ejemplo, en términos del tema de la democracia, el plan de gobierno original de Ollantumala contiene el propósito de cambiar la Constitución y plantea como una de las vías posibles la Asamblea Constituyente, que es un camino no democrático, es el camino chavista, correísta, etcétera, ¿no? Eso está escrito en blanco y negro, entonces no hay nada parecido en el plan de Keiko Fujimori. Pero la experiencia política demuestra que los peores planes son los que no están escritos. Y desde ese punto de vista yo creo de que es un riesgo en la posición de Keiko Fujimori, sobre todo cuando ella ha decidido no firmar el compromiso de no liberar a su papá. En todo caso, Alberto Fujimori no necesitó de un plan para reformar la Constitución, para cambiarla. Bueno, pero en todo caso se niega la firma. Yo creo que no nos podemos limitar a un aspecto como el de los planes de gobierno, sino a los comportamientos. Yo no encuentro, por ejemplo, en la señora Keiko Fujimori una condena tácita a la campaña que puede haber en cierto sector de la prensa contra el señor Ollantumala. Yo quisiera de que en lugar de que estén atacándose mutuamente y descalificándose, entren a un debate entre sus técnicos. Habría que pedirle a Ollantumala una condena a los sectores de la prensa que están atacando a Keiko Fujimori. Evidentemente, en ambos casos. Por eso empezamos nuestra conversación indicando que ambos tienen fracturas democráticas, y por eso es que el Perú está en una encrucijada, y es por eso de que estamos esperando la posición definitiva de los partidos políticos respecto a uno de los dos. Al final lo que Perú Posible pretende hacer es simplemente convertirse en una especie de guardián y conciencia crítica de sea quien sea presidente, pero definitivamente en el efecto comparativo para nosotros no nos satisface el comportamiento de ese sistema que representa a Keiko Fujimori. Pero por ejemplo, en el caso de Ollantumala, él ha protagonizado 2 golpes de Estado, él personalmente, contra la democracia, sobre todo el segundo, ¿no? Contra el propio Alejandro Toledo, haciendo una arenga para levantar al pueblo peruano, para derrocar a Alejandro Toledo. Eso es una cosa, pero está recontraprobada. Está, según se dice y según tenemos información, hay un gran entusiasmo en el ejército con él ahora, o sea que él contaría con el respaldo absoluto del ejército. Si uno va sumando estas cosas, uno puede llegar a la conclusión, y lo que está en su plan de gobierno, de que, digamos, el peligro objetivo, yo no creo en realidad que eso vaya a ocurrir, como menos creo aún que pueda ocurrir con Keiko Fujimori, que yo creo que más bien va a tratar de limpiar el pasado antiinstitucionalista de su padre. Pero, digamos, más posibilidades, más peligros hay en ese sentido, más condiciones estarían dadas del lado de Ollantumala que del otro. Bueno, la Marina también... Por lo que le estoy diciendo, ¿no? La Marina también está muy entusiasmada con Keiko Fujimori, ¿no? Y el ejército en todo caso... Pero la Marina no tiene poder, pues. Bueno, el que tiene poder para hacer golpes es la Marina tiene influencia, que es tan poderoso como ejercer el mismo poder. No, pues estamos hablando de un golpe contra la democracia. Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas saben perfectamente que cometerían un gravísimo error si es que hacen un golpe de Estado. Y ellos saben perfectamente que están disminuidos porque todavía no ha habido un proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la democracia peruana y con el Perú principalmente. Entonces yo creo que no habría posibilidad de un golpe de Estado. Lo que sí creo es que podrían renacer algún tipo de ímpetu autoritario en cualquiera de los dos candidatos, específicamente más por el lado de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Casualmente porque yo la veo débil desde el punto de vista político. Cuando yo acabo de escuchar, por ejemplo, al señor Pedro Pablo Kuczynski hablar de que tenemos que proyectar el Perú a los próximos 5 años. Efectivamente, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de prospectiva qué tipo de país queremos, pero eso también nos tiene que llevar al terreno de evaluar la calidad institucional de nuestro país, el tema moral, el tema de valores y principios. Yo puedo discrepar con Ollantumala en cuanto a ideas, pero en tema de valores y principios discrepo con Keiko Fujimori, cuando ella no hace un deslinde contundente en el caso de la corrupción. Esos son los elementos que al menos ¿Pero qué tendría que hacer? Ella ha pedido perdón en todos los tonos, ha dicho que se ha opuesto a Vladimiro Montesinos. ¿Qué más tendría que hacer?
Bueno, yo creo que fundamentalmente tendría que decir claramente que no va a liberar a su papá, que va a respetar Bueno, el orden eso jurídico, lo ha jurado por establecido. Dios. Que no... Yo creo que tiene que buscar un mejor elenco, no el mismo que nos recuerda mucho la década del 90, y sobre todo condenar cualquier tipo de elemento que contamine el actual proceso electoral. Ella está siendo permisiva con un proceso electoral que en estos momentos está siendo completamente inequitativo. Y yo creo de que ambos candidatos, ambos deberían luchar porque el proceso no los deslegitime a ellos mismos. No hay un compromiso contundente de ninguna de las dos candidaturas para exigir un proceso limpio, equitativo y que ponga por encima de la minucia o de la descalificación, coloque un debate alturado de las dos propuestas para que el país pueda cotejar. Es por eso que el 50% de peruanos se encuentra distante de esas dos opciones y es por eso de que hay un gran margen de dudas, porque ninguno de los dos candidatos en estos momentos está cuestionando un proceso que de por sí, por la polarización, en muchos casos está eminentemente contaminado. Bien, Juan Cheput, gracias por su participación. Muchas gracias. En La Hora N. Fue Juan Cheput, dirigente de Perú Posible. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una mesa, un debate sobre el tema de los transgénicos que ha suscitado una, digamos, efectivamente una gran discusión en los últimos días y semanas. Vamos a estar con Antonieta Gutiérrez, bióloga de la Universidad de La Molina, y Luis Estéfano, biólogo molecular de la Universidad Cayetano Heredia.